Poco después, Orozco dimite cuando recibe la orden de combatir como escena trágica al movimiento armado que tuvo lugar del 9 al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México cuando un grupo de disidentes se levantó en armas comandado por el general Manuel Mondragón y pusieron en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban presos. Posteriormente, asaltaron algunas dependencias de gobierno y decretaron estado de sitio. Al caer herido el general Lauro Villar, defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en su y lo libró. Poco después, Huerta firmó un acuerdo con Félix Díaz en su calidad de jefe del Ejército Federal, consumando su traición de destituyendo al presidente y al vicepresidente. El acuerdo tuvo lugar en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson y es conocido como el Pacto de la Embajada. Ese mismo día, Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar el día siguiente. El 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo que sería conocido como el usurpador. Aunque hay constitucionalistas como Felipe Tena Ramírez, quien argumenta que jurídicamente no hubo una usurpación, más bien lo que fue es una alta traición vía golpe de Estado. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Huerta. Tras la rebelión de Félix Díaz, en la que participaba su amigo general Bernardo Reyes, Huerta declinó las ofertas de los golpistas por temor a solo ser utilizado. Sin embargo, tras la muerte de Reyes, ofreció sus servicios a Madero, quien lo volvió a poner al mando del ejército. A los pocos días, Huerta se unió a los sublevados, pero fue descubierto por el hermano de Madero, quien lo arrestó y lo acusó frente al presidente. Madero no creyó las versiones y lo puso en libertad, solo para enterarse 2 días después que Huerta lo había traicionado, aliado con Aurelio Blanquet, jefe del 29 Batallón, y el autonombrado jefe del Ejecutivo, obligándolo a renunciar. Huerta y Félix Díaz, aliados con Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, habían suscrito el Pacto de la Embajada, también conocido como Pacto de la Ciudadela. Al principio Félix se sorprendió por la noticia, pues el plan inicial era que Díaz ocuparía la presidencia al triunfo de la rebelión. Sin embargo, Huerta logró convencerlo de que lo dejase gobernar de manera interina para pacificar a los maderistas. El 22 de octubre de 1913, Madero el vicepresidente José María Pino Suárez fueron arteramente ejecutados. Tras una efímera presidencia provisional de 45 minutos por parte de Pedro Lascurain, Huerta asumió el poder en medio del caos, instaló una dictadura militar que llegó incluso a disolver al Congreso de la Unión. Sin embargo, desde los primeros días del gobierno de Huerta, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconociera al presidente y formaría el ejército constitucionalista que a la postre terminaría derrotando al gobierno federal. El 13 de agosto de 1914, presidencia de Huerta. Se enfrentó a la Cámara de Diputados e instauró un régimen militarista sangriento. Prescindió a Félix Díaz y disolvió el Congreso. Impulsó las leves para aumentar el ejército, asesinó a los diputados Rendón Pastelín, Domínguez, Guirrión y González. Durante el gobierno de Huerta, la intervención de Wilson no vendió armas ni a los huertistas ni revolucionarios. En 1914 supo que Alemania vendió casquillos de balas a Huerta, lo llamó ultraje y ordenó que la Infantería Marina de Norteamérica ocupara el puerto de Veracruz.